Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Les decíamos que hoy el programa está dividido en dos. En este primer segmento hablaremos sobre el autismo y en la segunda parte del programa, a partir más o menos de las 3:05, estaremos respondiendo sus consultas. Bueno, yo no, estará respondiéndoles un especialista de Bene Vital en el tema de las pensiones. Estamos en el mes del autismo y hay una asociación representativa aquí en Costa Rica, es la Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Pacientes con Autismo. Su presidenta es doña Socorro Vargas, que nos acompaña esta tarde aquí en Matices. Doña Socorro, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien usted, muchas gracias por invitarnos. Siempre en temas complejos y no complejos, en Matices empezamos haciéndolo muy general para ir guiando a la gente sobre qué estamos hablando y guiarme a mí mismo, por supuesto, en qué estamos hablando. Usted no solo es presidenta de la asociación, es madre de un paciente con autismo y es fundadora de la asociación. Además, cuéntenos por favor a todos los que la escuchamos esta tarde y los que los vemos en la noche, ¿qué es el autismo? El autismo es una discapacidad que afecta la comunicación. Se manifiesta alrededor de los 3 años del niño porque es la etapa en que el niño debería tener ya una comunicación mucho más adecuada. Se empieza a manifestar por un lenguaje muy pobre o sin lenguaje, niños incluso que hablaban y de repente dejan de hablar. Estos chiquitos comienzan a tener una serie de conductas. En primer lugar, pierden mucho el contacto visual. También comienzan a tener conductas muy estereotipadas, como amacarse, como mover las manitas, como emitir sonidos. Algunos se autoagreden o agreden, pueden hacer una serie de conductas que podemos llamar rabietas. El niño, hay un cambio. En algunos chiquitos se manifiesta desde antes de los 18 meses y otros, si no a los 18 meses en adelante, se manifiesta mucho más las conductas de autismo. Pero no, lo que más siente es que el niño o dejó de hablar o no habla en el tiempo que requiere. Y las conductas, el amacarse, el moverse las manitas, es como lo que más empieza a evidenciar que algo pasa. Incluso algunos creemos que el niño es sordo, porque no escucha, aparentemente no escucha, pero sí responde a determinados sonidos. Su hijo tiene 34 años, me contó fuera de micrófono. Pero es fácil determinarlo, digamos, no médicamente, sino como papá, cuando uno nota que el niño no tiene esa comunicación tan fluida, que ya no lo ve directamente a los ojos, por ejemplo, empieza una carrera muy larga o es fácilmente detectable, según su experiencia, doña Socorro. No, es más fácil hoy en día, aunque hoy en día duran hasta 2 años para dar un diagnóstico. Okay. Porque por las listas de esperas que tienen los hospitales acá, pero no es fácil de detectar, no es fácil porque al niño que tiene autismo no se le ve nada en su apariencia física. El niño es por las conductas que tiene, es por la falta de comunicación y es por el montón de rituales que ellos desarrollan y desarrollan unos rituales demasiado estructurados. Entonces el niño de repente ante un sonido o algo que sucede comienza a amacarse o es como que desvía la atención para no responder a lo que se le pide. No es fácil, ni era fácil antes y antes muchísimo más difícil y uno duraba años para poder encontrar a alguien que le hiciera un diagnóstico y tampoco es fácil hoy en día, porque además de que se ha incrementado muchísimo la población con autismo, los servicios que presta el país son muy pobres. ¿Usted tiene idea de cuánta gente hay con autismo en Costa Rica? No existe en Costa Rica un censo ni siquiera de discapacidad. Se dice que un 10% de la población tiene discapacidad, pero de autismo no existe nada. Pero si hay una estadística mundial, que en mi caso, imagínense que hace 34 años se nos decía que era un niño por cada 10,000. Hoy en día se habla de un niño, o sea, un nacimiento por cada 68 tiene autismo.
La definición oficial, digamos, del autismo es que es un trastorno del neurodesarrollo que está caracterizado por la alteración de la interacción social, de la comunicación, verbal y no verbal, que era lo que nos hablaba doña Socorro, y el comportamiento restringido y repetitivo. Por eso es que nos hablaba de estos hábitos estructurados en demasía. Sí. ¿Verdad? Los padres generalmente notan signos en los 2 primeros años, que es lo mismo que nos decía doña Socorro. Eso generalmente se desarrollan gradualmente, pero algunos niños con autismo alcanzan sus hitos del desarrollo a un ritmo normal y luego sufren un autismo regresivo, dice la definición oficial. Cuando usted habla, y aquí lo que quiero abordar, porque le recuerdo que doña Socorro no es profesional, digamos, en medicina ni en psicología, pero tiene una experiencia de tener hace 34 años, tener un hijo con autismo y de fundar la asociación que ha tenido que afrontar, digamos, la falta de atención realmente estatal que existe sobre estos temas, y es desde ahí donde vamos a abordar la entrevista de esta tarde. ¿Cuán difícil es para un papá admitir, sobrellevar, digerir que un hijo tiene autismo, doña Socorro? Bueno, yo creo que uno espera que los hijos sean personas sin ningún problema, o sea, todos queremos hijos brillantes. Es muy difícil y sí hay un proceso de duelo, hay un proceso de aceptación muy fuerte porque es enfrentarse a una realidad a la que no se está preparado. O sea, a nosotros como personas no se nos enseña a ser padres, aprendemos en el camino. Entonces, sabiendo que se tiene un niño en una condición diferente, con una discapacidad, pues la condición es muchísimo más difícil de manejar. Hay un proceso de duelo muy fuerte, se pierden las amistades porque ya uno no puede como poder llevar a su niño que desarrolla ciertas conductas que la gente no entiende a las fiestas, a las reuniones sociales, hasta en la familia hay rechazo. O sea, es muy difícil para una madre o un padre sentir que se rechaza a su hijo por sus conductas, por su condición. Entonces es un proceso muy difícil, no es fácil antes ni es ahora. Sí, de hecho también, bueno, yo soy papá y en esto también entiendo, digamos, desde donde lo está abordando, pero por ejemplo, al inicio, cuando uno nota como papá el desarrollo de las conductas que lo podrían hacer pensar, supongo que también hay un proceso de negación, ¿verdad? De decir, claro, bueno, no, debe ser que se tardó mucho en hablar, no que él es así, que es un poquito, digamos, que dura más el desarrollo que el resto. Entonces supongo que también hay una etapa de negación a la hora para detectar por lo menos los síntomas de este trastorno. Claro que sí, claro, porque uno espera que eso sea pasajero. O sea, es un niño que no tiene apariencia de tener ningún problema, un niño que en su momento puede jugar, puede ser autosuficiente en muchas cosas. Entonces hay negación porque uno no cree que eso esté pasando y hay una esperanza de que no esté pasando. Entonces, claro que hay un proceso de negación y una vez que realmente uno se da cuenta de que hay algo diferente en los niños, sobre todo cuando tienen hermanos y uno compara, es cuando uno enfrenta más esa realidad, pero por supuesto que hay una etapa de negación y otra etapa es el por qué a mí, o sea, qué hice de malo para que se me castigue de esta forma. Y pues son etapas diferentes. Primero es que uno niega, uno tiene la esperanza de que eso no sea así, es una pesadilla, y posteriormente es el por qué a mí, o sea, qué hice yo de malo para que se me castigue. Desgraciadamente estamos en una sociedad que piensa que todo lo malo viene como un castigo. Y tampoco, pues, es en aquel primer momento, porque si yo en este momento, después de 34 años, no pienso que es lo malo, no, es una situación diferente de vida, es una forma de vida diferente. Y entonces ya no lo veo como eso negativo que me tocó. Por supuesto que todos en la vida tenemos procesos que vivir. Y en este momento yo no lo vería como algo negativo, ¿no? Es una persona que tiene una condición diferente y especial, tiene muchísimas virtudes y algunas condiciones diferentes a lo regular de las personas. De hecho, vamos a ir avanzando hacia edades más adultas conforme vamos abordando la entrevista, pero siendo un trastorno del neurodesarrollo, como dice la definición oficial, eso significa que es imposible detectar que un niño va a ser autista. Cuando nace, cuando se hace los exámenes y está en el vientre, ¿es imposible, doña Socorro? No hay en este momento nada que nos diga que un niño va a tener autismo, ni siquiera cuando es un bebé. O sea, si yo hablo de mi hijo, viéndolo desde mi punto de vista como madre, yo nunca vi nada, ni he escuchado a ninguna de las mamás de haber visto algo diferente en el niño. O sea, es un niño que tiene un desarrollo normal.
un niño que gatea a su tiempo, que camina a su tiempo. Por supuesto que todos son diferentes, igual que todos lo somos. Y entonces pues algunos pueden ser más lentos que otros, o gatear de una forma diferente, o emitir sonidos. A veces eso es una de las características que a veces... Pero escuché una doctora que dijo que se podría ya empezar a detectar a los 3 meses de edad. Si me vuelvo para atrás, no recuerdo haber visto nada diferente entre mis otros 3 hijos, con relación a mi hijo. Cuando nació su hijo con autismo, usted ya tenía más hijos. Es decir, tenía no mi hijo mayor, él es el segundo. Ok, una vez que viene el diagnóstico ya oficialmente, le dicen a una mamá o a un papá, sí, su hijo es autista, ¿qué sigue a partir de ese instante? Tienen que prepararse para afrontar algunas cosas, entendiendo y respetando, digamos, el duelo que pueda vivirse a partir de ese diagnóstico, pero digamos, el reto es enorme. Claro que es enorme. ¿Verdad? Sobre todo porque no se conoce mucho la enfermedad, hay que admitirlo, doña Socorro. Sí. Nosotros no vemos el autismo como una enfermedad, sino como una condición. De hecho, la definición se dice trastorno. Sí, y ni los vemos como pacientes, son personas con una condición diferente. Pero... no es fácil, o sea, definitivamente el proceso de duelo, ese proceso de aceptación no es corto. En algunas personas es más corto, en otros es mucho más largo. Creo que se enfrenta y uno depende mucho del carácter de cada persona o el apoyo que recibe también. Es capaz de levantarse y de verdad empezar a buscar soluciones, o quedarse y dejar pasar el tiempo, que es lo más inadecuado. Desgraciadamente, y aún ahora después de 30 y resto de años, desgraciadamente no existe un diagnóstico a tiempo, porque faltan profesionales, faltan instituciones que lo hagan en este país, y por lo tanto los periodos de espera son muy largos. Pero tampoco existe, una vez recibido el diagnóstico, algo que le dé seguimiento para que el niño realmente reciba una atención oportuna y adecuada en el momento. Porque en el autismo debería empezar a trabajarse desde el momento que se empiezan a ver esas características y que se reciba ese diagnóstico. Es de inmediato, porque como cualquier ser humano que tiene derecho a tener una educación de calidad, igual también tiene que ser en los niños con autismo. Desgraciadamente no siempre se da ese proceso, y se da en quien tiene el recurso para poder pagar profesionales, o que son psicólogos. El psicólogo, el psicopedagogo, el maestro, y el neurodesarrollista. Es como ese equipo el que debería trabajar, y terapeutas deberían trabajar para poder darle una atención de calidad al niño. Debería empezarse desde el instante mismo, al año y medio, 2 años, el momento que tenga ese diagnóstico. Usted me puede ilustrar, porque yo también quiero que los papás o futuros papás que están oyendo y viendo el programa de hoy sepan identificarlo entonces mejor. Cuando usted dice que son algunas conductas muy estructuradas, hábitos muy estructurados, ¿verdad? Usted decía macarse, que es como mecerse, digamos, mecer el cuerpo. ¿Me podría ilustrar alguna que pueda ser representativa para un papá, de decir si esto es una estructura o esto es un hábito demasiado estructurado, por ejemplo? Lo más evidente, la macarse. El niño tiene un movimiento hacia adelante y hacia atrás muy repetitivo, y lo hace constantemente, y aún se le habla al chiquito y el chiquito es como si estuviera tan concentrado en su movimiento que cuesta mucho sacarlo. Otros giran un plato, ponen algún objeto, puede ser un plato, lo giran y se quedan mirando hasta que el plato se queda quieto y vuelven a hacerlo de nuevo. El movimiento en las manos, se miran los deditos y se hacen un movimiento frente a su cara. Es como lo más evidente. Algunos caminan de puntillas. Sí, y es como, son rutinas muy muy fuertes, muy difíciles de quebrar. Niños que, por ejemplo, van a atravesar una puerta y entonces se devuelven y dan 2 o 3 pasos y vuelven a hacerlo. Es como si tuvieran que repetir el acto para lograr pasar. Pero lo más evidente para mí es el movimiento de manos, es el amacarse, es el girar un objeto y quedarse mirando el objeto hasta que pare y estar como pegado en esa actividad. Y también la falta de contacto visual, o sea, ellos se evaden la mirada. El niño, uno trata de que el niño lo mire y el niño mira hacia otro lado y le cuesta, él no puede, él no logra fijar la mirada. El parecer sordo, cuando se le habla, aún hablándosele al lado mismo de él, el chiquito está en otro mundo, o sea, no le interesa, a no ser que el sonido que se emita o la persona que lo emita es lo que le llame la atención, entonces sí pone atención. No es que son personas no afectivas, mucha gente piensa que no son afectivos precisamente por eso de no tener contacto visual, por no permitir el abrazo, no abrazar, que es otra de las características que se notan. Ellos abrazan como aflojando las manitas, no abrazando, sí. Pero
todo eso se logra. O sea, mucha gente cree que es que no son afectivos, sí lo son, pero hay que saber llegarles, hay que saber enseñarles, hay que saber entablar ese contacto afectivo con ellos para que ellos se dejen. Es como lo más evidente, casi diría yo, del autismo, esas conductas estereotipadas, esos movimientos rituales, esa falta de contacto visual, esa falta de mostrar afecto. Avancemos un poquito en la edad. 3, 4 años más o menos es cuando se diagnostica, ¿verdad? Y justamente en esa edad es interesante porque ya 4 años, 5 años es cuando ya los papás estamos pensando en que tienen que ingresar a la escuela. Sí, al prekinder, digamos, al kinder o al prekinder. Sí, ¿se puede, no se puede? ¿Necesita condiciones especiales una persona con autismo? Es que yo pienso que no es el niño el que tiene que adecuarse al sistema, es el sistema al niño. Desgraciadamente, si las escuelas no están preparadas o la preescolar no está preparada, el niño pues sufre en primer lugar rechazo por falta de comunicación del niño hacia los demás niños. Claro. Y además de eso, si el educador no conoce de cómo tratar a un niño con autismo, cómo llamar la atención, cómo lograr la atención del chiquito, el niño se va a retraer. Entonces viene el problema de que el niño no participa en el proceso educativo por falta de interés, por falta de concentración y por falta de que se le acepte. Sí. Entonces yo creo que ahí definitivamente tiene que haber una preparación del maestro y eso va a marcar la vida del chiquito. Si el chiquito recibe una atención adecuada en el momento adecuado, con los periodos adecuados, el niño va a participar y va a desarrollarse. Pero si el niño está ahí retraído en una esquinita del aula y no se le toma en cuenta, el chiquito va a sufrir porque va a empeorar su situación. Sí, bajo su experiencia, por supuesto. Un niño con autismo, o al revés, ¿una escuela pública, un kinder público está adecuado para un niño con autismo hoy en Costa Rica? Yo diría que no. Yo diría que si hay son muy poquitos y sería porque hay un profesional capacitado y con gran sensibilidad, porque aquí la parte humana juega un papel muy, pero muy importante. ¿Qué debería ser un maestro de kinder, digamos, porque digo kinder porque es la primera experiencia, digamos, donde los papás dejamos a los hijos en una institución, nos vamos realmente, digamos, de ahí, a muchos nos parte el corazón la primera vez, nos vamos de ahí y le dejamos a los hijos a otra persona y es, digamos, el primer nivel de socialización del niño. ¿Qué debería hacer un maestro de kinder con un niño autista? Ok, en primer lugar tiene que haber un trabajo en equipo, la familia y el educador, y dentro de la escuela por supuesto que un trabajo en equipo, porque si no se logra hacer una preparación entre familia y escuela, no van a lograr muy fácil resultados. O sea, la familia tiene que empoderarse y la familia tiene que conocer de cómo trabajar con el niño y tienen que trabajar en equipo con la escuela. No se puede separar la escuela de la casa porque la mamá y el papá viven las 24 horas con el chiquito. Y hay conductas que deben trabajarse exactamente igual en la escuela como en la casa, porque si yo tengo una estructura para la escuela y otra para la casa, el niño en eso no avanza, el niño se queda pegado ahí y no sabe cómo actuar. En estos casos tiene que ser un trabajo muy en equipo, pero muy en equipo, y definitivamente cada niño con autismo es diferente y cada necesidad en ellos es diferente también. Don Socorro, déjeme hacerle una pregunta desde mi ignorancia. Digamos, la magia de todo esto como papá, como maestro, es lograr generar hábitos, o sea, generar comportamientos habituales y estructurados en el niño con autismo para entrar, digamos, no sé si decirlo así, para entrar como dentro de su mundo con lo que nosotros necesitamos entrar. Es que yo pienso que, pues, en primer lugar, el amor es la llave de todo. Sí. Eso es como lo primero, lo fundamental para poder empezar, pero para llamar la atención de un niño con autismo, yo en primer lugar, el niño puede tener conductas inadecuadas y muy difíciles de manejar muchas veces, pero si yo le doy mucho más importancia a las conductas inadecuadas, estoy haciendo que esas conductas sean un estímulo para que el niño siga creyendo que así llama la atención. Si yo le doy mucho más importancia a las conductas adecuadas o a las capacidades del niño, le estoy diciendo al niño, usted llama la atención a través de lo positivo. Entonces es como hacer un análisis, y yo pienso que para poder acercarse a un niño hay que conocerlo, hay que saber por eso el trabajo tiene que ser en equipo con la familia, conocer qué le gusta al niño para yo a través de eso poder acercarme a ese chiquito, es utilizar el conocimiento de la familia para poder entrar en el mundo del niño de alguna forma. O sea, no es un trabajo fácil, pero no es que no se pueda. Ahí tiene que ver mucho la parte humana, por eso la sensibilización es tan importante.
¿Se puede mantener una conversación con un niño Por autista? supuesto que sí, claro que se puede lograr, pero no es un proceso fácil y por supuesto que tiene mucho que ver de acuerdo a la condición propia de cada niño. Hay niños que son mucho más accesibles y otros son mucho más inaccesibles. Unos pueden tener un autismo mucho más profundo o con retardo mental o sin retardo mental. ¿Qué es más Pues hay una común serie. en su experiencia? Por Yo supuesto? pensaría que no da la sensación de que los niños con autismo en su mayoría tendrían retardo mental, pero no es así. No es así. Lo que pasa es que su forma de aprender, su forma de entender, su forma de vivir la vida misma es diferente a la nuestra. Entonces hay como que acercarse y conocerlos. Yo pienso que muchos de los niños con autismo que se cree que tengan retardo mental no lo tienen. Es que no hay una comunicación asertiva entre los educadores o la familia misma hacia el niño y por lo tanto el niño no ha podido desarrollar su potencial. Ok, no es una enfermedad a partir No, de no es de una ese punto. enfermedad, es una condición eso de significa vida. que no se usan medicamentos. Sí se usan medicamentos. ¿Por qué? Porque actualmente, y eso también es algo que hay que analizar mucho, ¿Sí? porque actualmente hay niños con autismo que son epilépticos. O sea, ahí sí hay una condición ya de salud. ¿Habrá una vinculación? No sé, pero sí le existe. pregunto O sea, desde su experiencia. yo no podría asegurar eso porque, bueno, no soy médico ni tengo un estudio médico para conocerlo, pero sí se da mucho. O sea, sí hay muchas personas con autismo con epilepsia, muchas. Y desgraciadamente ahí sí hay que medicar. Sí se medica también mucho para la conducta y yo creo que hay un gran error cuando se maneja la conducta con medicamentos, porque pienso que es más fácil abordar el manejo conductual a través de terapias adecuadas y con un estudio bien profundo donde realmente se analiza la condición propia de cada niño y a través de terapias yo pueda manejar esa conducta y pueda desarrollar el potencial individual de cada niño y no medicarlo, porque desgraciadamente una solución fácil es medicar al chiquito. Y entonces, bueno, se usan montones de medicamentos, de la Ritalina, el Risperdal y así, Claro. un montón de medicamentos que vienen a manejar la conducta, pero yo no hago nada con un niño dopado ahí, un niño que no está en condiciones de aprender porque está cansado, porque se está durmiendo, porque no puede lograr concentración precisamente porque está medicado, cuando yo podría manejar a este niño con una serie de terapias, con el máximo amor, porque es como la llave de todo, más adecuadamente, y no tener que medicarlo. La medicación trae siempre problemas posteriores, o sea, siempre. Y yo puedo hablar de verdad con autoridad que me da la experiencia vivida. Mi hijo tiene úlceras grandes por medicación y tiene problemas gástricos muy serios por medicación. Claro, por tomar muchos años. Claro, por Los años de años, medicamentos. muchísimos. Eso es una cosa que definitivamente, y todos lo sabemos, o sea, la medicación siempre traerá una consecuencia. Bueno, ¿quién conocerá mejor a un paciente autista que su padre o su madre? Y es por eso que hoy doña Socorro nos acompaña aquí insisto, desde que iniciamos la entrevista, desde la óptica, digamos, de una madre que además dirige la asociación encargada y es fundadora de la asociación encargada de pacientes con autismo. Usted ahora usó una frase, le iba a preguntar, es que usted dijo conductas no adecuadas. ¿A qué se refiere con conductas no adecuadas? Porque ya no estamos en el niño de primera infancia, sino en el niño escolar, en el niño que entra a la escuela, el kinder. ¿A qué se refiere con conductas inadecuadas, doña Socorro? Bueno, una conducta inadecuada podría ser la autoagresión o la agresión. Desgraciadamente, desde mi perspectiva, yo pienso que el niño reacciona inadecuadamente precisamente por falta de lograr comunicación adecuada. Entonces, si yo no logro comunicarme, si nadie me entiende y todo el mundo me rechaza, posiblemente, aún sin tener ninguna condición, podría empezar a autoagredirme porque me rechazo a mí misma o agredir. Desgraciadamente en el autismo sí se da que el niño puede estarse golpeando, puede golpearse contra algo, puede emitir sonidos constantemente que molestan al resto, puede provocar sonidos con sus manos. El niño, el hecho mismo de no querer estar en un lugar, se puede escapar, puede estar yendo sin no querer estar en un lugar. Los periodos de atención son muy cortos a veces. O sea, sí hay conductas que sí son inadecuadas. El hecho de romper papeles, por ejemplo, robarle el papel a alguien y romperlo, cogerle las cosas a otra persona. Pues esa serie de conductas que todos desarrollamos a través de la escuela y porque lo aprendemos, en ellos es un poco más difícil. Le pregunta a un oyente, ¿cómo lograr la atención? Si el niño
si uno le habla y no lo ve, no lo vuelve a ver, pareciera que no lo escucha. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se logra finalmente captar la atención de un niño con autismo, doña Socorro? Es que no es un proceso que se puede decir que en todos es igual en primer lugar. Pero bueno, yo podría, si un niño no me mira, no trato de irme acercando poco a poco hasta tratar, y podría durar mucho tiempo en lograr que el niño me mire. Una vez que el niño ya me miró, podría llamar su atención de alguna otra forma. Hay muchas técnicas que se usan para lograr la atención de un niño con autismo y hacer que ese niño permita que se le enseñe. O sea, es lograr la atención del niño, que no es fácil, pero que tampoco es imposible. Y es acercarse así, poquito a poco. O sea, yo tengo que saber qué le gusta al niño para empezar a acercarme, qué es lo que el niño acepta y qué el niño rechaza, para poderme acercar. Yo necesito lograr la atención del niño para que el niño converse, para que el niño aprenda. Y, doña Socorro, cuando ya vamos a brincar de edad otra vez, ya no tienen 5 o 6 años, sino 12 años. Hay niños con autismo que terminan bien la escuela. Sí. Y que avanzan ahora hacia un proceso todavía más difícil, que es el colegio, donde todavía uno, digamos, se separa un poco más del proceso como papá. ¿Cómo se enfrenta ese traslado un niño con un niño autista entre la escuela y el colegio? Ok, en primer lugar, la adolescencia es una etapa difícil para cualquiera. Sí, no, pero sí, aún si se tiene autismo, muchísimo más. Hay gente que le dice la aborrecencia. ¿Verdad? La adolescencia es muy difícil en las personas con autismo, porque toda esa energía que un niño corriente, por decirle algo, un niño desarrolla, en ellos es mucho más difícil. Entonces, el problema de comunicación los afecta muchísimo y desarrollan una serie de conductas muy difíciles en la adolescencia. La autoagresión es una de ellas, la agresión puede ser otra, y depende mucho del grado de autismo. Por supuesto que hay desde el niño con autismo muy profundo y con retardo mental o alguna otra discapacidad asociada, al niño con Asperger y con coeficientes muy altos. O sea, dentro del trastorno del espectro autista hay muchas gamas y va desde lo más profundo y más severo a mucho más leve. Entonces tiene mucho que ver el grado de autismo que se tenga. Yo pienso que es una etapa difícil, pero para cualquier niño, y que sí es una etapa en la que sí hay que tener una unión mucho entre la familia y la escuela y los profesionales con los que trabajan el niño. Tiene que haber terapistas muy adecuados, muy preparados para poder manejar esta etapa, para que ese proceso realmente sea bueno. Y sí hay, o sea, en Costa Rica hay personas con autismo que son universitarias. Por supuesto que son la menor cantidad. ¿Y por qué? No necesariamente porque no haya la capacidad de la persona con autismo, sino porque el sistema o porque los profesionales no estuvieron capacitados en el momento que el niño lo necesitó. De hecho, eso era lo que le iba a preguntar, si usted sentía que el sistema educativo costarricense de alguna forma ahuyenta a los papás de niños con autismo a incluirlos dentro del sistema educativo normal. Bueno, se está hablando mucho de inclusión y es el derecho de cada persona en primer lugar. Desgraciadamente, al hablar de inclusión, no están los profesionales lo suficientemente capacitados para poder hacer esa inclusión. Entonces, el problema que se da es que precisamente ese proceso se hace muy difícil. Y yo siento que hay muchos, si usted escuchara a las mamás hablar en este momento, hay muchas quejas, o sea, muchas quejas de que el niño llegó a la escuela, que se lo rechazaron, que se lo dejaron de lado, que no la aceptaron a ella como parte de la educación del niño, que la separaron, que no le permitieron aprender, que no le permitieron ver, que no le permitieron ver los procesos que se desarrollan dentro de la escuela para ella continuarlos en el hogar. Entonces, digo ella porque desgraciadamente la mayor parte son las mamás, pero bueno, padres y madres. Entonces, yo creo que mucho hay un sufrimiento de parte de las familias con relación a la atención que reciben los niños en la inclusión escolar, precisamente porque no hay el suficiente convencimiento de que el maestro, para que el programa sea efectivo, tiene que trabajar en conjunto con la familia. Déjeme profundizar en algo que usted acaba de decir, principalmente a las mamás. Digo, yo creo que nadie en este planeta niega, lo creo así, que el amor más grande para los hijos viene de las mamás. Es difícil para un papá, digo, desde el punto de vista de hombre, enfrentar este proceso. Es difícil para la mamá porque normalmente es la que tiene más contacto con el niño. ¿Se abordan diferentes desde los dos padres?
Lo que pasa es que yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que es que padre o madre esperamos que nuestro hijo no tenga ningún problema. Sí, por supuesto. Pero creo que la mamá tiene un apego mucho mayor que con el niño y por lo tanto la mamá se hace sobreprotectora muchas veces, que no siempre es lo mejor. Y el papá muchas veces, tal vez por temor, por no poder manejar la situación, se separa un poco. Desgraciadamente, muchos papás se van. Sí. Claro. Llegan a ese nivel. Claro que sí. Muchos papás no pueden manejarlo, no lo pueden tolerar. El autismo no es fácil, es una condición difícil. Es una condición difícil por la falta de comunicación y por las conductas. Claro. Entonces no es fácil y yo creo que definitivamente la madre tiene la capacidad de poder, no sé, el amor de la madre es diferente, me parece, porque es la que se queda pegada al hijo, la que protege al hijo. Los padres no es que no lo hagan, habrá muchos que lo hacen, pero también creo que la mayor cantidad son las mamás. Las madres, si usted por ejemplo va a Ascopa, se da cuenta que un 80% son mujeres solas y el 10% serán hombres. Sí. ¿Usted sabe si la incidencia es mayor, depende del género? Con relación al autismo, Sí. Por cada 5 varones, una niña. Por cada 5 varones, una niña. Bueno, Sí, una diferencia bastante grande. Sí. ¿Qué tal la relación de un niño autista con sus hermanos? Es buena, no creo que, pues por supuesto que ahí tiene mucho que ver cómo se preparan los hermanos. Sí. Pero puede ser buena, pues, al contrario, los hermanos pueden ser aliados que ayudan mucho en el proceso. Y tiene mucho que ver de cómo lo maneje padre y madre, definitivamente, porque bueno, no es fácil. Yo podría decirle que mis hijos, yo tengo 4 varones, ya son profesionales los otros 3, y con mis hijos siempre hubo una muy buena relación, pero nosotros siempre hablamos de que este niño tiene una condición diferente, una condición especial y requiere el apoyo y la protección de todos. Y bueno, así lo fueron entendiendo en la vida, sufrieron, porque sí se sufre. Sufrieron mucho porque bueno, les costó manejar la situación de que el hermano no entendía que dejaban una asignación preparada para el día siguiente llevarla al colegio y amaneció con todas las hojas con manos pintadas, por ejemplo. Cosas como esas que sufrieron y que no les quedó más que aceptar y que los marcó de alguna forma. Y también por supuesto que el enojo mismo de un hermano por la actitud del otro pasa, o sea, pasa y pasa por cualquier situación en las casas, pero en los hogares, pero sí, yo creo que aquí tiene mucho que ver la posición y la actitud de los padres, que tiene que ser demasiado pensada y con muchísimo amor para que sea realmente, el amor tiene que ser la base para que permita que la familia sea una familia unida, para que los hermanos entiendan que es un hermano diferente con una condición diferente. ¿Y los amigos? Los amigos de los hermanos, yo en mi caso... Los amigos, bueno, tal vez lo abordé mal con lo de los amigos. Los compañeros en la escuela y en el colegio se pueden convertir en amigos. Claro que sí. Pero ellos, a diferencia de los hermanos, digamos, ellos no tienen una preparación previa. Es que el problema, si usted está hablando de los compañeros del niño con autismo, sí, o de la persona con autismo, ok. No podría, tal vez decir, yo creo que pues sí tienen amigos, pero son personas muy aisladas. Son personas que no son de amigos, son muy solos ellos y les cuesta mucho hacer amigos porque posiblemente no logran comprender muchas de las actitudes cotidianas de cualquier otro niño y entonces ahí los separan. Ellos se cuestionan muchas cosas y son tan literales que si yo digo, no sé, fulano está loco, para esta persona loco es loco. Y no es como uno lo interpreta, no entienden los dobles sentidos. Sí. Entonces esas cosas los separan del resto de las personas, no logran comprender a los demás. Ellos son personas demasiado transparentes y entonces cositas que para uno tienen sentido o que son, no sé, una actitud tal vez de chiquillos, ellos las ven diferentes. Para ellos es bueno o es malo, no sé, hay términos medios. ¿Cómo es la confrontación personal con el trastorno? Es decir, un niño con autismo, conforme va creciendo, sabe de su condición, entiende su condición, interpreta su condición y cómo la enfrenta. Ok, tiene mucho que ver con su coeficiente. Ajá. Si el niño es de un coeficiente normal o alto, por supuesto que enfrenta más su situación y sufre mucho más. Sufren más y son niños que pueden entrar en depresión. Sí. Ha habido hasta intentos de suicidio
en niños que pues en el autismo se puede hablar de autismo propiamente y de Asperger, que los niños con Asperger son por lo general, es una parte del autismo, pero son personas que tienen características de autismo, tienen coeficiente muy alto, son personas que tienen el conocimiento de su discapacidad o de su condición y sufren mucho más. Claro. Sufren mucho más y siempre, pues sé que hay personas con Asperger, por ejemplo, universitarios estudiando en la universidad. Un día estuvimos en una charla en Ascopa de testimonios de muchachos universitarios con Asperger y pero muy interesante por su forma de percibir la vida, de percibir lo que son los amigos. Entre ellos son muy amigos y se protegen, pero entre ellos mismos con personas de su condición. Claro, porque lo entiende mejor. O sea, pueden ponerse en sus zapatos. Justamente creciendo, digamos, en edad, iba a ir a este tema sobre los estudios profesionales, ¿verdad? Donde ya ahora sí es un abandono absoluto, digamos, del hogar en términos de un papá que está encima de uno pidiéndole que estudie, y es algo que uno escoge, que uno enfrenta, ¿verdad? Pero usted me dijo, son las excepciones, las personas con autismo universitarias. Pues no son, hoy en día pienso que hay muchas más personas. Lo que pasa es que antes el Asperger pasaban desapercibidos más las personas de alto nivel de funcionamiento o Asperger y lograban desarrollar una vida con una serie de obstáculos, pero lo desarrollaban. Actualmente, lo que para nosotros eran personas distintas, raras, muchos de ellos pasaron desapercibidos toda la vida y son realmente personas con Asperger. Que insistimos, es una parte del autismo. Sí, pero son de muy alto nivel de funcionamiento, son personas con coeficientes muy altos. Entonces, conozco actualmente muchachos que tienen absoluta conciencia de las limitaciones que tuvieron y lo que han sufrido, y son personas que siguen luchando contra todo el medio, porque para ellos está mal todo, y contra sus mismas limitaciones, pero salen adelante. O sea, son personas que pueden llegar a hacer una vida, pueden casarse, tener hijos, y tienen por supuesto que adecuar mucho su medio, su mundo para poder vivir. Y sí hay situaciones difíciles, ellos entran en crisis, claro. Tienen situaciones muy difíciles. Pero eso tiene que ver con personas con Asperger, digamos, con otras manifestaciones más profundas del autismo, sí se hacen muy difícil. Es mucho más difícil porque desgraciadamente, mire, un muchacho podría ser muy capaz, con un coeficiente alto, tener capacidades para la matemática, para el dibujo, para la pintura, para la música, para muchas cosas, pero tener muchas limitaciones para ser dependiente. Entonces, podría tener una gran capacidad, por ejemplo, ser un músico, pero no ser capaz de caminar solo en unas calles, no ser capaz de su cuidado personal. Claro. Porque entonces puede tener un área muy elevada, pero hay otras cosas que es difícil de entender. ¿Cómo es que una persona que puede manejar varios idiomas, por ejemplo, o ser un músico, no tenga la capacidad de ser autosuficiente en su vida normal? No pueda andar solo por las calles, o no tenga la capacidad de manejar el dinero, cosas así. Las relaciones humanas más fuertes, digamos, más allá de las amistades, todos nos enamoramos en la adolescencia, ¿verdad? Esas relaciones que van más allá de la amistad, ¿cómo, desde su experiencia, cómo es en personas con autismo? Bueno, no tengo experiencia para hablar de eso realmente. Sí sé de casos que he leído y sé que hay un poco de soledad. Hay un libro que se llama Atravesando las puertas del autismo, es una señora, hay una película de ella, y ella habla precisamente de su gran problema para hacer amistades, y es una mujer sola, es veterinaria, y o sea, es complicado para ellos poder hacer parejas, pero no es que no se logre. Sé que hay matrimonios acá mismo en Costa Rica. Y de acuerdo. Pero entre personas autistas, esto me interesa. No, yo no conozco eso. No conozco que personas con autismo o con Asperger se han hecho parejas, no. Por lo general es una persona con Asperger o autismo y una persona sin. Claro. No, se lo pregunté porque ahora cuando usted me hablaba de las amistades me decía que entre ellos se cuidan mucho, por eso fue que ellos se cuidan mucho. Yo no conozco, o sea, de ese tema de matrimonios, no conozco, sé de 2 o 3 personas en Costa Rica actuales, jóvenes. Personas ya de más edad, sí sé que hay, porque mucho se habla de que a veces el papá o la mamá tiene Asperger y tiene un hijo con Asperger, y se dan cuenta hasta el cabo de los años ya siendo personas grandes. Claro, porque antes no se diagnosticaba con tanta facilidad. Exacto, pero entonces, bueno, no conozco 2 personas con Asperger que digan que tienen un hijo con autismo o con Asperger, pero tampoco podría ciencia cierta decir que es así o no, porque realmente ahí no tengo mucho conocimiento. Sí, que esto también no es una enfermedad
es un problema del neurodesarrollo, pero tampoco es congénito, es decir, no heredan, digamos, necesariamente hijos de personas con Asperger ser Asperger. Tampoco podría decirle con claridad eso porque no está escrito. Sí. Pareciera que en muchas familias el papá o la mamá tiene Asperger y el hijo tiene Asperger. Aquí en Costa Rica, aparentemente se cree que hay muchas familias que son el padre o la madre Asperger y el hijo Asperger. E incluso que han recibido el diagnóstico hasta hace poco, el papá o la mamá. Pero entre ellos, esa pregunta de entre ellos mismos es algo que yo no le podría contestar porque no conozco parejas de dos personas Asperger. Vamos todavía más arriba en edad. Usted me decía que a veces a uno le podría parecer increíble que alguien que sea músico o que hable muchos idiomas no pueda ser autosuficiente. Esto de alguna forma determina que una persona con autismo tenga que vivir acompañado toda su vida. Muchos de ellos requieren ser acompañados. Tal vez nos falte a los padres prepararnos más para poder hacerlos más independientes. Yo creo que mucho tal vez tenga que ver con la falta de empoderarnos nosotros como padres, claro, para darles independencia a ellos, para que se nos quite el miedo. Si yo tuviera que pensar en este momento que mi hijo viviera solo, lo pensaría mucho y me preocuparía mucho. Sí. Pensaría que no es capaz, porque yo pienso que él no tiene la capacidad, pero bueno, tal vez me faltó a mí aprender más para ayudarlo a ser más independiente. Y el medio mismo, o sea, el medio pudo haber sido un gran obstáculo para que él lograra ser independiente. Mi hijo es un adulto. Sí, es un adulto, 34 años. ¿Ya? Sí, es un adulto que como cualquier otro adulto, con una vida exactamente igual, pero no tiene la capacidad de ser autosuficiente en muchas áreas. Entonces, pues hay cosas que podría decir que tal vez sea porque nosotros, padres de familia, no lo logramos porque nos faltó empoderarnos y nos faltó conocimiento para poder lograr que nuestros hijos sean independientes, pero yo creo que es que desgraciadamente sí existen ellos capacidades para algunas cosas y menos capacidades para otras. Y pues ellos mismos son a veces como tan ingenuos, como tan capaces de no entender los dobles sentidos, que los hace realmente ser demasiado dependientes. Sí. Usted sabe que se sabe muy poco de la enfermedad. Del trastorno, insisto, porque seguimos tachándolo de enfermedad, del trastorno. Que una de las cosas que sí sé, porque es la que más se repite constantemente, es este tema del doble sentido. Es decir, que toman para ellos absolutamente literal lo que usted les dice. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, porque bueno, y también tiene mucho que ver con lo que tal vez se les vaya enseñando. Si yo le enseño a un muchacho que el hecho de que le digan ¿qué le digo? Tírese de tal lugar, no debe serlo porque eso no es lo que se debe hacer, pues el muchacho, yo siento que es algo que se puede aprender, claro, pero desgraciadamente a ellos les cuesta, para ellos es muy difícil entender que alguien hable con doble sentido, que alguien creo que entienden de que una persona o es mala o es buena, no entienden que alguien podría fingir, no entienden la mentira. Hay muchas cosas que normalmente nosotros hacemos como parte de nuestra vida sin ser humano. Sí, y ellos no lo entienden, no entienden la mentira, no entienden cómo fingir, no entienden la malicia, no entienden el morbo, muchas cosas. Eso los hace tremendamente vulnerables. Claro. Y eso impacta de una vez a los padres. Ahora que usted hablaba de su hijo y que decía, no estoy segura si mi hijo quisiera irse a vivir solo. Bueno, también creo que pasa por una cuestión de miedo claro, de padre. Por eso nosotros sobreprotegemos, posiblemente por temor a que ellos no tengan la capacidad. Sí. Doña Socorro, ¿qué hace ASCOPA? Cuéntame. ASCOPA es una asociación que nació hace 30 años, o sea, éramos un grupito de padres que nos conocimos a través de un psicólogo, el doctor Gerardo Fonseca Retana, y es a través de ese grupito y aconsejados por el mismo psicólogo que decidimos crear una asociación. Y creamos esa asociación que 10 años después tuvo que crear un centro educativo porque se nos dijo que nuestros hijos no podían continuar en el sistema regular porque había una lista de espera de niños que necesitaban el espacio. Entonces ASCOPA nace en 1986, en 1996 crea su centro educativo vocacional y actualmente pues estamos cumpliendo este año los 30 años de crear la asociación y los 20 del centro educativo.
Ascopa tiene un centro educativo para adultos porque fue para llenar una necesidad, o sea, había una necesidad de crearlo. Es el único centro educativo para personas adultas con autismo en este país. Como asociación, nosotros nos importa mucho todo lo que es capacitación, entonces desde el año 1999 y por primera vez en Costa Rica se hizo un Congreso Internacional de Autismo. Hemos buscado el apoyo de otros países que tienen pues ya más conocimiento y más profesionales y los hemos traído a Costa Rica. Se han hecho varios congresos en Costa Rica de autismo. Nos importa mucho la capacitación de los profesionales, el apoyo y empoderamiento de los padres, entonces nos trasladamos por todo el país. En cualquier lugar que haya un niño que está recibiendo atención en una escuela, los profesionales no están capacitados, requieren apoyo, nosotros buscamos profesionales que tengan el conocimiento y vamos con esos profesionales a dar charlas. Entonces el lugar, la escuela, pues es la que prepara lo que requiere y nosotros vamos y se los brindamos. ¿Cuánta gente integra hoy? Insisto en nombrarle a Ascopa, pero para que ustedes recuerden lo que significaba esta Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo. ¿Cuánta gente integra Ascopa? Bueno, como asociación hay más de 100 afiliados. Como centro educativo tenemos 40 muchachos y sus padres, ¿verdad? Sí, algunas veces padre, madre y hermanos, algunas veces solo madre o madre y hermanos. Pero sí, como asociación, pues al ser una asociación nacional, sí tiene, no podría dar la cifra exacta de afiliados porque muchos son activos y podría decir que hay muchísimos más que no están activos, pero sí es más o menos 150 personas. ¿Y para qué hay un mes del autismo? Cuéntame qué se hace un mes del autismo. Es que esto es declarado por Naciones Unidas en el año, ya se me olvidó el número, 2008. Es que se inicia porque Naciones Unidas declara el Día Internacional del Autismo, de la concienciación del autismo, para llamar la atención a los diferentes gobiernos del mundo en las necesidades de esta población. Entonces se crea un Día Internacional del Autismo y nosotros, o en todo el mundo, también se celebra el mes de abril. El mes de abril, y una forma de manifestarlo es el color azul. Entonces, bueno, se iluminan edificios de azul, se hacen lacitos, se hacen muchas cosas en azul para llamar la atención. Bueno, es mi color favorito, le confieso, el azul. Pues qué dicha. Y usted anda el reloj azul hoy, además. ¿Verdad? Y ando azul varias cosas. Casa Presidencial. La Casa Presidencial, y de verdad agradecemos esto muchísimo a la señora Analena Chacón, la vicepresidenta, porque, bueno, además de su sensibilidad por ser madre, claro. Ella es una persona pues muy accesible, entonces le solicitamos que se pudiera iluminar de azul la Casa Presidencial y bueno, y gracias a Dios se ilumina durante todo el mes de abril, está iluminada de color azul. Es un gesto muy lindo porque para nosotros es, cuando la gente vea iluminado azul va a preguntar por qué y se va a enterar de cuáles son las necesidades de nuestra población. Y nadie está exento en este país de tener un hijo, un hermano, un primo, cualquier persona en la familia con autismo, pues entonces es llamar la atención a las necesidades de esta población, al conocimiento, al entendimiento y la comprensión que requiere una persona con autismo. De hecho, déjeme, usted fuera de micrófono, y lo voy a comentar porque me parece relevante, usted me decía que después de la iluminación de Casa Presidencial hubo quienes en Facebook se quejaban sin tener idea de por qué estaba iluminada en azul Casa Presidencial. Eso me dolió mucho. ¿Eso le parece injusto? Demasiado a la gente injusto, sin saber, doña Socorro. Sí, por Dios, sí. Muy injusto, y yo me sentí muy mal porque pensé qué linda la intención y qué felicidad para nosotros, pero qué triste que haya personas que no entienden lo que pasa y critican sin pensar ni analizar el porqué. O sea, iluminar la Casa Presidencial de azul no le afecta a nadie, ni tampoco le está provocando un gasto extra al país porque simplemente le cambiaron el color a las luces. Le cambiaron el color a los bombillos, nada más. Sí, entonces es como, no sé, es una actitud tan tosca y tan grosera, no entender y no. Creo que hay cosas que se hacen con una muy buena intención, que desgraciadamente hay otros que no la ven. Sí. Doña Socorro, le cuento que yo siempre y todos los días le pido al invitado de Matices que escoja una canción de despedida. Y entonces le quiero preguntar cuál es su canción favorita, doña Socorro. Qué difícil. Puede ser cualquiera que a usted le guste. Además, le doy unos segundos para que lo piense, porque ahora nos están preguntando en Twitter sobre la cantidad de casos en el país. Doña Socorro, al principio, le cuento al tuitero que nos estaba preguntando, al inicio, yo le planteé la misma consulta y me dijo que no hay ningún estudio. De hecho, se calcula que un 10% de la población tiene discapacidad, pero ese 10%, que es un mero cálculo, por cierto, no está dividido tampoco en cuanto a las formas de discapacidad. Dígame que se le vino a la cabeza alguna de sus canciones favoritas.
Sí, soy muy mala para los nombres de las canciones. No, puede tararearme un pedacito. No, yo no. Hay una canción Santa y Bella y se la dedicaría a tantas madres. Sí, yo sé cuál es. A Yo sé cuál es. tantas madres. Ahora para el micrófono le cuento la historia. Y muy especial a doña Cecilia Coto. Es una mamá de Azcopa, que es donde nació Azcopa, en su casa. Y creo que Santa y Bella estará perfecta para muchas madres y en el nombre de ella. Santa y Bella es una canción costarricense, por cierto. ¿Verdad? Es más, dije que le iba a contar fuera del micrófono, pero lo voy a contar aquí al aire. Esta canción me recuerda tremendamente a mi abuelita, a mi hermano. Recuerdo que siempre decidía poner la canción. Y Esteban, no sé si la podemos ubicar ya ahí, porque ya casi nos vamos. Yo tengo la tengo aquí, pero creo que podríamos abrirla desde cabina. Santa y Bella. Y creo que la versión que está disponible es la de Eric Sánchez. Entonces vamos a ver si... Le compliqué la situación. No, para nada. Es una canción bellísima. Que he dicho que la trajo a colación. De hecho, esta versión, y nada más voy a dar el crédito necesario, es una canción costarricense, es un bolero. Y entonces vamos a ver, ¿la tenés lista? Genial. Doña Socorro, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos y ojalá que siempre estos temas los tengan en cuenta. Muy importante para nosotros. Así es, porque a veces nosotros nos hacemos cómplices, digamos, de lo que le calla a la sociedad. Y cuando hablamos de inclusión no podemos ser hipócritas. Y entonces hablar de inclusión por un lado y quedarnos callados en el otro. Muchas gracias por venir. Yo les pediría, yo les podría decir llamen a personas que puedan hablar de la discapacidad, que la vivan. Personas con Asperger que tienen la capacidad de poder decir lo que sienten, que son como las personas que pueden transmitir lo que viven y podrían hablar. Hay un libro que se llama Quiero dejar de ser un dentro de mí, el mismo nombre es muy sugestivo, sí. Y lo escribe una persona con autismo profundo, que no habla pero se comunica a través de un computador, pero ellos pueden manifestar lo que viven otras personas que no pueden comunicarse. Entonces me encanta que, por ejemplo, una persona con Asperger venga acá y cuente lo que siente, lo que vive, porque va a manifestar lo que sienten los que no pueden hablar. Hagamos una cosa, le prometo que va a ser un programa con personas con Asperger. Cecilia, que es nuestra realizadora, ya lo anotó y no me va a dejar que se me olvide. Así es que se lo prometo. Nada más recuérdeme para quién iba dedicada esta canción, Santa y Bella. Doña Cecilia Coto. Cecilia Coto. Mamá de Azcopa. Okay. Mamá de Andrés. Doña Socorro, muchas gracias.